días, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a un domingo más al culto online. Y en este momento quisiera dar inicio a la reunión con una oración para que el Señor sea guiándonos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, si podemos inclinar todos nuestros rostros y cerrar nuestros ojos, y le pedimos al Señor, Señor y Dios, en este día te pedimos para que tú seas tocando nuestros corazones, seas guiándonos y abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender y llevar a la práctica cada cosa que tú nos vas a mostrar en este día, Señor. Te pedimos que estés con nosotros y nos ilumines en este día para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir, para que podamos llevar esta palabra a cada hermano, Señor, para que podamos compartir tu evangelio. Te pedimos que entres en nuestras vidas, Señor, y seas tú gobernando en nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos llevar en nuestra vida el ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos que podamos ser como Él, o al menos acercarnos a ser como Él, Señor. Te pedimos todo y te pedimos que nos seas guiando en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento vamos a leer el Salmo 27, versículo 1, que nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo nos dice que Jehová es nuestra luz y nuestra guía en todo momento. Jehová es el que nos va mostrando el camino que debemos ir recorriendo en esta vida. También nos dice: ¿de quién he de atemorizarme? En este momento es crucial este pasaje porque, como sabemos, estamos pasando por momentos difíciles, pero no debemos atemorizarnos porque tenemos al Dios de todos, tenemos al Rey de Reyes, tenemos nuestra fortaleza y nuestro castillo. Él es el que va a estar luchando por nosotros las batallas y nosotros solamente debemos confiar y poner toda nuestra fe en Él. Y en este momento quisiera pedirles para que podamos alabar todos juntos al Señor, y vamos a pasar en un momento de alabanza y adoración a nuestro Dios. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
tu presencia, extender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar con tu presencia, extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar con tu presencia, extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Y bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a un momento de oración. Les pido que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestros rostros. Señor y Dios,
En este día te pedimos todos por nuestra amada iglesia, Señor, por tu iglesia. Te pedimos, Señor, para que estés cuidando de ella en todo momento. Sabemos y tenemos fe en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestra fortaleza y nuestra guía. Sabemos que tú eres nuestra luz, Señor. Te pedimos por los jóvenes de la iglesia, Señor. Te pedimos por los ancianos, por los niños, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Te pedimos, Señor, por la gente de este mundo para que pueda conformar parte de esta iglesia, Señor, de tu amada iglesia. Te pedimos para que nos utilices a nosotros, Señor, para poder llevarles el Evangelio, para que ellos puedan acercarse a ti, para que ellos puedan saber de que no importa si estén pasando un mal momento, un buen momento, Señor, que todo es gracias a ti. Te pedimos, Señor, de que puedas, por medio de nosotros, abrir sus corazones, abrir sus ojos, Señor, para que puedan acercarse a ti y conocer que tú eres el único Dios de su vida, Señor. Te pedimos, Señor, por los jóvenes de este mundo, para que puedas atraerlos, Señor, con cuerdas de amor, para que puedas llevarlos hacia tu trono, Señor, hacia la vida eterna. Sabemos que todos tenemos salvación, Señor, que solamente debemos aceptarte. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a nosotros para poder llevar a esas personas hacia ti. Te pedimos, Señor, por las personas que estén pasando un mal momento en este tiempo. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos puedas, así como has hecho siempre, sostenernos, Señor, ante cualquier adversidad. Sabemos que tú eres el que nos sostiene en todo momento, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo en el amor del Señor y les invito a inclinar sus rostros para orar. Señor, agradecemos tu inmenso amor, agradecemos tu fidelidad en todo tiempo. El día de hoy venimos a depositar delante de tu trono a nuestra nación, porque muchos han quedado sin trabajo. Te pedimos para que tú estés abriendo puertas, proveyendo a cada familia con alimentos, abrigo y techo, hasta el último rincón de esta tierra. Señor, reconocemos que eres el principal capitán que conduces nuestras vidas. Te pedimos por las autoridades para que tu Espíritu Santo siga guiándolos en sabiduría para la toma de decisiones, y que esta batalla que se está peleando ante un enemigo invisible podamos vencer todos juntos, unidos y con tu ayuda. Te pedimos también por las iglesias de esta nación, Señor, para que sus representantes y siervos se levanten como guerreros para ganar almas, porque este tiempo debe ser de conversión, pero de conversión de un pueblo que se postra a tus pies. Señor, bendice al Paraguay, a las autoridades y a todas las iglesias, para que así juntos podamos levantar la antorcha de la victoria. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora atención, todos los niños, porque viene la sección más esperada por todos ustedes con nuestro amigo Rolo. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Qué bien, qué bueno. Me imagino que están, ¿cierto?, esperando las aventuras bíblicas para el día de hoy. Hoy día tenemos a un hombre, ¿cierto?, que sufrió una aventura muy especial, pues se lo tragó un pez. ¿Saben quién fue? Sí, claro, es Jonás. Jonás. Hay un coro que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Así que hoy día vamos a ver a este Jonás desobediente, pero que finalmente ora al Señor y le obedece. Ahí vamos con la historia. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues se salvaría
rescataría. Era el tiempo de hablar. Era el tiempo de hablar. Jonás trató de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Tormenta que no paró. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Aquí todos. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. ¡Ay, qué buena historia! ¡Excelente! Hoy día cierto aprendimos lo importante que es obedecer la palabra de Dios. Así es, Jonás debía ir a predicar ahí a Nínive. La gente de Nínive era gente muy mala y que necesitaba conocer al Señor. Y es por eso que es muy importante nosotros también podamos obedecer el mandato de Dios de ir y predicar su palabra a todas las personas. Así que chicos, les doy una tarea para esta semana. Así que pueden contactar con algún compañero, con algún amigo que puedan hablar y contarle del Señor, de que ustedes le aman y de que realmente son hijos de Dios. Así que les dejo esa tarea para esta semana y bueno, que tengan buenas tardes a todos y que tengan una excelente semana en el Señor. Así que bendiciones, chao. Entonces, hermanos, ahora nos preparamos para poder escuchar la palabra del Señor que va a estar dada por el pastor Jorge y damos paso al pastor. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, espero que estén muy bien, espero cierto que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie que hemos tenido durante este mes, ¿no? Más que vencedores, y hoy día vamos a ir a la tercera parte de esta serie y quisiera invitarles, cierto, que pudiéramos ir a la palabra del Señor ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo
17, del 1 al 7, dice así la palabra. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como el rodillo del telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor para que, Señor, el Señor añada bendición a esta predicación. Señor, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú, Señor, nos has entregado esta mañana. Gracias, Padre, y queremos que tú nos hables a nuestros corazones, hables a cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, en nuestros corazones, para que podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para escuchar tu voz en este día. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy día vamos a ver, ¿no?, acerca de vencer, ¿cierto?, el gigante de la soberbia, ¿sí? El gigante de la soberbia. La semana pasada estuvimos viendo acerca del gigante del miedo, ¿no?, y hoy día vamos a estar viendo el gigante de la soberbia. Según el diccionario, dice que la soberbia es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otros, ¿no? Es la satisfacción y el envanecimiento por la contemplación de lo propio y el menosprecio de los demás. Es una palabra que está ahí en el griego, ¿cierto?, que es hiperafanía, y su orgullo es, o sea, su significado es orgullo, su significado es soberbia, arrogancia. El carácter, ¿cierto?, de aquel que hincha sus propias fuerzas, hincha sus propios méritos y desprecia con insolencia a los demás, ¿sí? Entonces, podemos ver acá que la soberbia es una actitud, es una acción, es una forma a veces de ser de persona que es contraria a la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor ahí en Números 15:30 dice: «Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como al extranjero, ultraja a Jehová, y esa persona será cortada en medio de su pueblo». Entonces, podemos ver acá, hermanos, que Dios no se agrada, ¿cierto?, de esta actitud llamada soberbia, ¿sí? En Proverbios también 8:13 nos habla acá de que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, el Señor dice, la aborrezco. Marcos capítulo 7, 22-23 dice, ¿cierto?, que los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia, todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre, ¿sí? Entonces, podemos buscar muchos versículos más acerca de la soberbia y del efecto negativo que tienen las personas, ¿sí? Y cuando esta soberbia se transforma en un verdadero gigante que atenta contra nuestra sanidad de nuestra vida espiritual. Entonces, la pregunta de hoy día es cómo vencer esta soberbia que muchas veces todos nosotros manifestamos, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver, lo vamos a ver en el personaje de Goliat, ¿no? Goliat, en su enaltecimiento y la esclavitud. Ahí en el versículo 8 en adelante dice: «Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él,
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? El nombre Goliat originalmente no era escrito con la I latina que nosotros lo escribimos, ¿no? Generalmente, sino más bien con Y, ¿ya? Y este nombre, que sería Goliat, sería el nombre que los israelitas le habían dado, cuyo significado es el que hace cautivo o el que los desnuda, ¿sí? Es su nombre, ya nos habla de la visión que el pueblo de Israel tenía sobre este hombre. Era una visión, ¿cierto?, de que aquel que llevaba cautivo, aquel que tomaba prisioneros, aquel que podía despojar a otros, ¿no? Despojar a otros. Y por lo tanto, aquí vemos una visión más bien negativa de este Goliat, ¿no? Cuyo tamaño, ¿no?, de su estatura, de casi 3 metros, estaba más o menos a la par acerca también de su soberbia. La soberbia que él tenía, no tenía solo un objetivo, ¿sí? Era esclavizar, ¿cierto? Ustedes serán nuestros siervos, es lo que el gigante decía permanentemente, ¿no? En el verso 9 dice: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, sabiendo, ¿cierto?, el tamaño que él tenía, sabía que prácticamente ningún hombre iba a poder derrotarlo, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él, lo venciere, y vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, aquí vemos a este Goliat que se enaltece a sí mismo, se enaltece, se hace ya más grande aún de lo que él es, ¿no? El enemigo de Dios siempre usa esta estrategia en muchas personas, ¿ya? De tratar de enaltecerse él mismo, enaltecerse. Primero, ¿cierto?, él hace que luego te enaltezcas sobre los demás y luego que trates de esclavizarlos o someterlos a ti. Él lo ha usado a través de muchas épocas, a través de muchos personajes, gobernantes, líderes, ¿cierto?, que a través de la historia han adquirido este gigante de la soberbia como un estilo de vida, ¿sí? Pero también hay gente que lucha, ¿cierto?, como los cristianos, que luchamos contra esta actitud, porque sabemos que está mal, sabemos que no es una actitud correcta. Hemos de cuidarnos, por lo tanto, acerca de la soberbia, de engrandecernos a nosotros mismos y tratar, ¿cierto?, de manipular o tratar de dominar a otros, ¿cierto?, con nuestras actitudes. La palabra dice que el fuerte no se gloría en su fuerza, ni el hombre armado en su armadura. La palabra del Señor nos enseña claramente, hermanos, de que si tú eres fuerte, no te enaltezcas de esa fuerza que tú tienes. Si tú tienes alguna habilidad, si tú tienes algo que tú haces bien, no te enaltezca, dice el Señor, no te enaltezca, sino, ¿cierto?, que se gloríe en la fuerza del Señor, que se gloríe en el Señor. Dios, dice la palabra, resiste al soberbio y desprecia a los que desafían a él y a su pueblo, hermano. Dios no se agrada de la soberbia. Y nadie, es el que haya endurecido su corazón en la soberbia, prospera. Esto es algo que es histórico. Nadie, ¿cierto?, que haya sobrellevado, ¿cierto?, esta soberbia como estilo de vida, tiene un final feliz. Un enemigo tan formidable como Goliat, que se atreve a desafiar a los ejércitos de Israel, enalteciéndose a sí mismo, ve, ¿cierto?, la gente ve a este enemigo como un enemigo grande, mas Dios también se levanta contra este enemigo y le hace ver de que él ha sido derrotado y que su enaltecimiento es solo vanidad. Él quiere sentarse en el trono de Dios. El enemigo siempre ha querido eso, ¿sí? Quiere sentarse, quiere enaltecerse aún más arriba de lo que Dios es. Es por eso que la palabra dice: resistid al diablo y someteos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso dice la palabra del Señor. Ve entonces como David, ¿no? Hazlo como David, ¿cierto? Que al ver este gigante no se intimida ante su enaltecimiento, ante su grandeza ni esa estatura, sino que él ve, ¿cierto?, de que hay un Dios que es más grande que él.
¿cierto? No hay ningún problema, no hay nada, ¿cierto?, en la vida que sea más grande que nuestro Dios. Solo Él es grande. Por lo tanto, cuídate de estar luchando con este gigante del enaltecimiento y el dominar a otros. En segundo lugar, Eliab, ¿cierto?, es el segundo personaje que vamos a ver aquí, el hermano de David, Eliab. Y lo vamos a ver en el tema del envanecimiento y las malas intenciones. En el envanecimiento y malas intenciones. Distinto a Goliat, ¿sí? Él tenía una soberbia distinta. Goliat tenía que ver con un enaltecimiento, ¿sí?, enaltecimiento y sometimiento a otros. Más Eliab, cuya soberbia, ¿cierto?, también se ve en este pasaje, ¿no? Podemos ver aquí que hay un envanecimiento y una mala intención, En el verso 28 dice así: Eliab, hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con que has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. En otros pasajes dice: yo te conozco, eres soberbio y malintencionado, ¿cierto? Seguramente has venido a ver la batalla. Aquí podemos ver, hermanos, que Eliab se demuestra, ¿cierto?, como un hombre soberbio, David pregunta, ¿cierto? Recuerden que cuando David llega y primero hace la pregunta: ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué no hay nadie que se atreva a luchar con este gigante? Y varios le preguntan, ¿cierto?, quién se atreve a hacer y qué le sucedería a aquel que luchara con el gigante. Y a la vez, ¿cierto?, él cuando desafía a este pueblo, cuando el Goliat desafía, ¿cierto?, al pueblo de Israel, dice, ¿cierto?, de que ¿quién se atreve a luchar con él? Y que ellos servirán, ¿cierto? Lo servirán si ellos vencen, o los filisteos servirán si que ellos vencen. En estas palabras, ¿cierto?, David intenta animar entonces a los soldados israelitas cuando él hace la pregunta, ¿no?, ¿qué se le dará a aquel que vence a este gigante? Sus intenciones, ¿cierto?, de alguna forma era animar, era motivar, ¿cierto?, a que alguien, ¿cierto?, de los que estaban ahí pudiese salir a luchar contra este gigante. No tenía otra intención. ¿Y cómo sabemos, cierto, esto? Porque se ve aquí que no hay una idea, no hay una idea, ¿cierto?, preconcebida de David. Simplemente su hermano mayor le hace, lo malentiende, ve intenciones distintas a las que David tenía. Y sin embargo, no solo ve estas malas intenciones, sino que además de eso, le enrostra, ¿no?, que él tenía otras obligaciones, que no tenía nada que hacer ahí, de que debía volver a Belén, y cierto, y lo trata de arrogante, de soberbio, de malo, y cierto, y que estaba entremetiéndose en lo que realmente no le importaba. Frente a este reproche, David, cierto, contesta algo que fue muy simple, ¿no? Dice: no fue solo una palabra. En otras palabras, lo que David quiso decir: yo solo preguntaba. Yo estaba preguntando nomás, no tienes para qué enojarte ya, ¿no? Yo solo preguntaba. Y por lo tanto, aquí lo que podemos ver, hermanos, de Eliab, ¿cierto?, que su pregunta fue una pregunta, su afirmación, ¿cierto?, sobre David era algo que realmente estaba usando una lógica distinta, equivocada, ¿cierto?, que se llama ad hominem, y que significa, ¿cierto?, atacando al hombre, o sea, al hombre. Es decir, en vez de atacar el argumento que David estaba diciendo, ¿no?, atacar lo que David decía, ¿cierto?, de que no había nadie ahí de que pudiera atacar a ese gigante, sino que Eliab hace un ataque directo a la persona, ataca a la persona.
Eliab, ¿cierto?, afirma que David no tiene ningún derecho para ser escuchado por los que estaban en ese momento ahí, porque él era un simple niño, un pastor de ovejas, ¿no? Y que debería estar haciendo en este instante era haciendo labores, ¿cierto?, de pastor, de ovejas, ¿cierto?, lejos de ese lugar y no en una situación de guerra. Entonces, los enemigos de Jesucristo, hermanos, generalmente hacen esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a los fariseos, ¿cierto?, y a los líderes en general de los judíos, que cuando querían atacar a Jesús, no atacaban lo que Jesús decía, sino lo atacaban a él, como persona, y lo difamaban o lo envanecían diciendo, ¿cierto?, que habla este Galileo, por ejemplo, ¿sí? Galileo, ¿podrá venir algo bueno de Galilea?, decían otros, ¿cierto? Y cuando se referían a él acerca del carpintero, ¿no? Que de alguna forma lo usaban como un argumento de desacreditar a la persona en vez de desacreditar el argumento, ¿sí? Luchaban contra desacreditando, difamando, envaneciendo a la persona. Aún los hermanos de Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 6, podemos ver, ¿cierto?, de que ellos hacían esto, ¿no?, de difamar a la persona, ¿no?, en vez de atacar. La soberbia de Eliab entonces queda manifiesta al no ser sincero con el miedo que él tenía de enfrentar al gigante. ¿Por qué no lo enfrentaba a él?, ¿no? Y tenía miedo y que no se atrevía, y en vez de confesar ese miedo, ¿no?, que lo que hace es atacar a David. Observemos entonces que David no responde con maldición, sino responde de una forma inclusive hasta tierna, que podríamos hablar, ¿no? Pero si yo solo pregunté, ¿no? Yo solo preguntaba, fue algo tan simple, hermanos. Miren, ¿qué podemos ver en esto, en la actitud de David? Porque David podría haberse enojado, David podría haberle contestado mal, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, en vez de responder de buena forma, a veces contestamos mal, hermanos? Contestamos mal, ¿cierto? Y nos envanecemos, y nuestros argumentos se envanecen, ¿no? Y por eso que la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 15, verso 1 dice: la suave respuesta, ¿cierto?, aparta el furor, más la palabra hiriente hace subir la ira. Ahí en Proverbios capítulo 31, 26 dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no envanecernos, a no, ¿cierto?, ser malintencionados con nuestras palabras, a no, ¿cierto?, hablar cosas que no corresponden, vencer, ¿cierto?, pero con argumentos, con nuestras palabras, con la palabra blanda que aplaca la ira. Sea nuestra palabra, dice Colosenses, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno, hermano. La palabra del Señor nos dice que debemos responder, que debemos contestar, pero con palabra blanda, con palabra, ¿cierto?, sazonada, con gracia, ¿cierto? Que nuestras palabras no sean palabras vanas, sino que sean palabras, ¿cierto?, que edifiquen. Y en tercer lugar, vamos a ver la manifiesta soberbia del rey Saúl, ¿no? Y que se manifiesta en menosprecio y se manifiesta en burla. En el verso 33, 38 y 39 dice así: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Wow. Saúl consideraba, ¿cierto?, muchas veces como muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces vemos a personas que están muy dispuestas. Saúl veía en él un pequeño niño, un joven, ¿no?, quizás débil, pequeño,
que a lo mejor no tenía ningún entrenamiento, más lo que él hace, ¿no? De alguna forma muestra lo que había en su corazón, en el corazón de Saúl, ¿no? Porque cuando David le dice, ¿cierto?, a Saúl que él había derrotado, ¿cierto?, en otras oportunidades estos osos, estos leones que atacaban, ¿cierto?, al rebaño, y él tomaba, ¿cierto?, una de estas piedras y con su onda derrotaba a estos animales feroces, y que de la misma forma que derrotó a esos osos y a esos leones, derrotaría a este gigante. Saúl, ¿no?, va y lo que ve en él, ¿cierto?, no ves a un pequeño niño guerrero que sabe defenderse muy bien, sino lo que ve en él es, ¿cierto?, a un débil, un espíritu que estaba dispuesto, mas no tenía las herramientas para luchar. Y muchas veces, hermanos, y esto es una verdadera verdad de nosotros, es algo muy cierto, ¿no?, que la carne es débil, ¿no? Muchas veces nosotros estamos dispuestos a luchar contra cualquier cosa, más, ¿cierto?, nuestro espíritu está dispuesto, más nuestra carne es débil. Por lo tanto, ¿cierto?, debemos ponernos la armadura de Dios, más Saúl no lo invieste, ¿cierto?, como un soldado que irá con la armadura de Dios, más le pone su propia armadura. Era la armadura inapropiada, era una armadura para hombre, que luchaba con sus propias fuerzas, que luchaba en la carne. Y esta armadura carnal, ¿cierto?, que Saúl quería que David usara, era una armadura inadecuada para la guerra, pero no en el espíritu. Es por ello, ¿cierto?, por ello que dice que David se da cuenta de que él nunca había practicado de esta forma, él nunca había luchado de la forma que Saúl quería que luchara. Él siempre lucha, ¿cierto?, en el espíritu, y no sabe luchar en la carne. David siempre había luchado en el espíritu, siempre Dios lo había ayudado a luchar con esa onda y con esas piedritas y vencer grandes gigantes. Mas ahora Saúl quería que luchara de una forma que él no sabía. El ungido de Jehová no debe enfrentar nunca, ¿cierto?, a un enemigo, ¿no?, como un soldado, sino como un pastor. Aquí vemos, ¿cierto?, que David, ¿cierto?, no quiere enfrentar a este gigante como un soldado, como un guerrero, ¿cierto?, como cualquiera de los que estaba ahí, inclusive como su hermano o como Saúl. Él quería enfrentarlo como un pastor. Hermanos, ¿cierto?, esto muestra una actitud humilde de Saúl. Muestra una actitud humilde frente al gigante, ¿no?, que la gloria, ¿cierto?, se la da al Señor, que hoy te venceré en el nombre del Señor, el Jehová de los ejércitos. Luego con Eliab también, ¿cierto?, vemos acá una actitud humilde. Y con Saúl también, ¿no? Vemos acá a este David humilde. Él como armadura, ¿cierto?, como armadura en contra de un aguijón, también muchas veces nos da a nosotros, hermanos. Mucha gente quiere darnos distintas armaduras para que nosotros peleemos, pero no peleemos, ¿cierto?, en nuestras fuerzas, ¿no? Y hay distintos tipos de armaduras carnales, y es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y en el caso de Jesucristo, Él tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de vencer el dolor cuando estaba siendo crucificado, cuando le ofrecieron, ¿cierto?, tomar ese vinagre. Mas Él, ¿cierto?, lo rechaza, ¿sí? Lo rechaza, porque hay gigantes, ¿cierto?, que vamos a derrotarlos solo en el espíritu. El Señor dice, ¿cierto?, que a veces que hay espíritus que solo salen, ¿cierto?, de forma espiritual, con oración y ayuno, dice el Señor. Su visible armadura, ¿cierto?, no era la que Saúl estaba mirando. La armadura de David era una armadura que Dios estaba poniendo sobre él. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Por lo tanto, hermanos, si eres movido por el Espíritu Santo, no podrás, ¿cierto?, no podrás detenerte, deberás luchar en el Espíritu. Mas Saúl, en su burla, ¿no?, fíjate que le dice, no podrás.
¿ya? Inmediatamente él sentencia a David: eres pequeño, eres niño, no tienes experiencia, y sin esta armadura que yo te estoy pasando, no podrás. Mucha gente, hermanos, tiene esta misma actitud de Saúl, no es una actitud soberbia, de decirnos: tú no puedes, tú eres débil, tú eres pobre, o eres mujer, o eres niño, o eres muy viejo, tú no puedes. Mas nosotros podemos luchar en el nombre del Señor y vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Y es por eso que cuando Samuel buscaba a David, cuando en el capítulo 16, ustedes van a ir al capítulo 16, y Samuel buscaba a una persona para que fuera el sucesor de Saúl, ¿no? Va a la familia de Isaí, ahí en Belén, y empieza a ver, ¿cierto?, a los hijos de Isaí. Y también estaba Eliab en ese momento, ahí en ese momento cuando Samuel estaba buscando, y seguramente pregunta por Eliab, pregunta por este, y el Señor decía: no es. Hasta que finalmente llegan a David, este pequeño niño, y cuando Samuel lo ve, le dice: pero Señor, mira este niño, ¿no? Y entonces el Señor dice: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que las apariencias, como dice el dicho, engañan. Las apariencias engañan. Saúl se dejó llevar por la apariencia, porque veía por lo externo más, ¿cierto? El Señor veía en David un gigante guerrero y que puede hacer cosas. Y entonces Saúl le dice: no puede, más el Señor en Cristo todo lo podemos. ¿Por qué? Porque debemos revestirnos de la armadura de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. En el Señor somos fuertes. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad. Entonces, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir cuando venga, ¿cierto?, el menosprecio, cuando venga la burla, que tú no puedes, que tú eres viejo, que tú no sabes, que eres mujer, o que eres niño, que eres aquí, que eres allá, no puedes. Cuando venga ese gigante a decirte no puedes, tú digas: sí puedo, porque estoy revestido en la armadura de Dios. Así que, hermano, vístete de esta armadura. El ojo de Dios ve lo que el hombre no ve. Esta armadura te defenderá de cualquier gigante. Hermanos, en conclusión, cuidémonos del gigante de la soberbia. Cuidémonos del gigante de la soberbia, que nos enaltece, que nos hace ser, ¿cierto?, menospreciadores de los demás. Vemos todas las cosas con mala intención, nos burlamos. Este soberbio, ¿cierto?, Goliat, este soberbio Eliab y este soberbio Saúl, hermanos, tuvo a un pequeño y humilde niño que venció, ¿cierto?, a este gigante. Nosotros también, en Cristo Jesús, ¿cierto?, cuando nosotros somos pequeñitos, el Señor crece y se agranda en nosotros, ¿no? Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un momento de oración y que pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla a nuestro corazón, y ella nos habla, Señor, poderosamente, y nos da la certeza de que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que podemos luchar, Señor, y vencer cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos a vencer toda soberbia que hay en nosotros, toda arrogancia, Señor. En el nombre de Jesús, saca toda altivez de nuestra vida y que podamos ser humildes, mansos y humildes, como fue nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, que tengan una excelente semana y que puedan, ¿cierto?,
compartir en familia ya este tiempo que estamos viviendo difícil, pero con el Señor en nuestros corazones. Así que Dios le bendiga y muchas bendiciones. Y ahora, hermanos, pasamos a la sección de los avisos para que todos ustedes estén informados de las actividades de esta semana. Y ahora, hermanos, para ir culminando con esta reunión, nos disponemos para poder alabar a nuestro Señor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré, y es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré, y es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Y ahora vamos a nuevamente inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos para poder agradecer al Señor por este día tan maravilloso que nos has dado a cada uno de nosotros. Señor y Dios, te agradecemos infinitamente por este día tan maravilloso en el que hemos escuchado de tu palabra, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias por un día más en el que nos has dado el alivio de saber que tú estás con nosotros, Señor, por habernos hablado nuevamente, por darnos la oportunidad de comenzar el día contigo, Señor. Te damos gracias por un día más de vida, porque nos permite
ver el sol, Señor, ver el amanecer. Te damos gracias porque nunca nos desamparas en todo el día. Te pedimos, Señor, que nos estés cuidando y guiando en el resto de la semana. Y te pedimos que nos estés hablando, Señor, en todo momento a través de tu palabra, todos los días, para que nosotros podamos saber qué hacer, Señor, saber cuál es nuestro propósito en el día, Señor. Te pedimos que nos ilumines, Señor. Y nuevamente te damos gracias por este día tan maravilloso en el que has compartido con todos nosotros, Señor. A pesar de la distancia, tú siempre estás con nosotros, Señor, y nos unes como una familia, Señor, como una iglesia. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Chao, chao, hermanos.